Buenos días amigos. Bueno, vamos a empezar con la masterclass Hipnosis, el poder de la mente subconsciente. Para empezar a hablar de hipnosis y del poder de la mente subconsciente, entonces primero tenemos que entender o tenemos que abordar qué es la mente. Entonces, básicamente la mente no es nada más y nada menos que el cerebro en funcionamiento. No existe mente si el cerebro está muerto. Pero si el cerebro está vivo, entonces cada vez que se activan las conexiones neuronales del cerebro, a eso es a lo que le llamamos mente. Entonces, digamos que en el cerebro existen tres tipos de cerebros. Está la neocorteza, el cerebro medio o el cerebro límbico, y está también la parte del cerebelo. La neocorteza pues es la parte más evolucionada del cerebro. Luego está el cerebro medio, que se relaciona con todo lo que tiene que ver con la experiencia y los sentimientos. La neocorteza está relacionada con todo lo que tiene que ver con la lógica, el aprendizaje teórico, etcétera, etcétera. También es la parte crítica del cerebro. Y dentro de estas tres partes del cerebro tenemos dos tipos de mentes. Entonces tenemos lo que es la mente consciente, que ocupa solo el 5% del cerebro, y lo que también se conoce como subconsciente o mente inconsciente. Algunas personas la conocen como la mente inconsciente, que se conforma del cerebro medio, el sistema límbico, el cerebelo y el cuerpo. Entonces, en el consciente tenemos el 5%, es la neocorteza, y todo lo otro es el 95%. Es decir, que como seres humanos, nosotros básicamente funcionamos con programas subconscientes. Son programas que corren, programas automáticos que nos llevan a tomar decisiones, que nos llevan también a ejecutar acciones de supervivencia, por ejemplo, o también está encargada de las funciones inconscientes, como los latidos del corazón, el funcionamiento de los órganos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, desde el momento en el que nosotros nacemos, lo que sucede es que empiezas a abrir una evolución de las ondas cerebrales. Entonces, por ejemplo, a un niño de los 0 a los 2 años, si le conectamos un encefalograma, vamos a ver que en su cerebro solo hay ondas tipo delta. Las ondas tipo delta entonces son ondas que tienen de 2 a 4 Hz. Son ondas de ciclos muy pequeños. Luego, cuando el niño sigue creciendo de los 2 a los 6 años, va a estar en ondas Z, que también son conocidas como ondas teta. Entonces, en esta edad, el niño va a tener ondas Z, que son ondas que van de 4 a 8 Hz. En el encefalograma, entonces, se van a ver ondas de 8 a 4 Hz. Un niño de 6 a 8 entra en ondas alfa. Las ondas alfa son de 8 a 12 Hz. Y luego de 8 años en adelante, ya los adultos como nosotros tenemos ondas beta. Cuando hablo de este tipo de ondas, hablo de estas ondas se presentan en la vigilia, es decir, cuando estamos despiertos. Pero una persona mayor, una persona de 8 en adelante, tiene todos los tipos de ondas, solo que cuando estamos despiertos estamos en ondas beta. Cuando empezamos a entrar en el sueño, empezamos a navegar hacia ondas alfa, zeta y delta. Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá sentado y me empiezo a relajar, empiezo a meditar, mi mente se va a ir a ondas alfa. Si en ese proceso me empiezo a quedar como dormido, ya como en el límite entre estar consciente y dormido, ahí es donde se presentan las ondas Z. Y luego cuando ya estoy profundamente dormido y entro en el sueño, hay una fase en el sueño que se conoce como REM. Entonces, esa fase REM es cuando los ojos se empiezan a mover muy rápido, y lo que sucede ahí es que el cerebro se empieza a inundar de ondas alfa, zeta y delta. Y en esas ondas delta es cuando el cerebro empieza a repararse. Por eso las personas que no duermen o tienen problemas de insomnio empiezan a tener después problemas mentales como esquizofrenia, depresión y ansiedad, porque el cerebro nunca llega a esas ondas delta, que son el estado en el que el cerebro se repara. Entonces, cuando hablamos de hipnosis, lo que decimos es que en hipnosis inducimos a la persona a estados zeta y teta,
y alfa, pero los inducimos no mientras ellos están dormidos, sino mediante un proceso. Entonces, lo que hacemos en hipnosis es que llevamos a esa persona de nuevo como si estuviera en la edad de los 2 a los 6 años, más o menos, entre los 2 y los 8 años. Los niños entre los 2 y los 8 años están en un estado súper hipnótico. Entonces es supremamente importante cuidar qué se le dice a los niños de los 2 a los 8 años. Es importante también, por ejemplo, los padres no deberían pelear enfrente de ellos, no deberían llegar borrachos enfrente de ellos, no deberían hablar acerca de las situaciones económicas enfrente de ellos, porque todas esas cosas empiezan a crear traumas en los niños. Entonces ellos crean algo que se llama impotencia aprendida, y esa impotencia aprendida lo que les dice es, como mis padres tienen por decir este problema de dinero y yo no puedo resolverlo, quiere decir que yo no puedo resolver nada. Entonces desde pequeños ya empiezan a crear esta creencia en su subconsciente que les dice yo no puedo resolver situaciones, yo no puedo arreglar las cosas, y entonces crean un niño frustrado, ¿no? El caso es que los niños entre los 2 y los 8 años absorben todo lo que les decimos, es donde se trauman más, porque en las otras edades también existe trauma, pero esa edad es súper importante. Entonces, por ejemplo, un padre que le dice a un niño, los hombrecitos no lloran. Entonces ya está traumando a ese niño y va a hacer que el niño tenga bloqueos para expresar emociones, el niño no va a llorar. Y lo que sucede es que el cuerpo humano necesita sacar siempre las emociones porque si no las saca, esas emociones se empiezan a acumular y después generan enfermedades. Entonces hay un dicho que dice que um, los sentimientos que no se expresan en lágrimas en el futuro harán llorar a los órganos. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno no deja salir, no es capaz de llorar, no es capaz de expresar, toda esa energía se acumula en el cuerpo y el cuerpo tiene que liberar de alguna forma. Entonces después libera a través de una enfermedad, el niño se vuelve asmático o empieza a crear alguna enfermedad en la piel, pérdida de cabello, etc, etc. Y no solo el niño, sino que todos estos sentimientos son como semillas que quedan sembradas y empiezan a crecer. En algún momento de la vida van a explotar porque nunca se trataron. Bueno, el caso es que en hipnosis lo que se hace es que mediante unas técnicas se regresa a la persona a este estado de ondas zeta, alfa y delta. Entonces, cuando se empieza a hacer hipnosis con esas técnicas que les digo, lo que se hace es que el cerebro cambie el estado de onda. Si nosotros estamos en beta, el cerebro va a empezar a entrar en alfa, luego en zeta y luego en delta. Entonces, en esos estados lo que se hace es que se hace un bypass a la mente consciente. Normalmente cuando uno recibe señales desde el mundo exterior, estas señales siempre entran primero a la neocorteza las procesa, luego pasan al cerebro medio, y después de que el cerebro medio y la neocorteza han estado procesando esas señales, esa información se graba como un sistema automático o como un software que corre automáticamente en el cerebelo. Entonces, lo que se hace en hipnosis es que al hacer que el cerebro deje de emitir o de funcionar en ondas beta, la neocorteza se apaga, porque la neocorteza es la que usa las ondas beta. Como la neocorteza se apaga, es como si estuviéramos haciendo un bypass, entonces la información va a entrar directamente hasta el subconsciente, no pasa por la mente consciente, no pasa por la mente crítica, por lo que el sistema cerebral o el cerebro medio o la mente subconsciente entonces queda en un estado en el que es muy fácil de ser sugestionada, pero en el que también es muy fácil de sacar la información o de preguntarle al subconsciente por qué se presenta una situación. Entonces, pues como dice acá en hipnosis se hace, o lo que se hace es que el cerebro pase de beta, alfa y teta, lo que provoca que se apague la mente subconsciente, que es la neocorteza. Entonces, toda la energía se mueve a la mente subconsciente. Entonces, como la información no es procesada por la corteza, es muy fácil reprogramar la mente subconsciente. Y acá hay algo importante que se debe recordar y es que en la mente subconsciente, lo que es el cerebro medio y el cerebelo, es donde se graba absolutamente todas las experiencias que hemos tenido. Si usted alguna vez ha leído un libro y cree que lo olvidó todo, eso no es cierto.
La información todavía está almacenada en el cerebelo y en el cerebro medio. Lo que sucede es que la neocorteza o el lóbulo frontal no puede acceder a esa información, no le es tan fácil. Pero toda esa información está aprendida. ¿Esto qué quiere decir? Que es extremadamente importante educarnos y todos los días estar leyendo y todos los días estar aprendiendo información nueva. Porque cuando se presente un problema, el lóbulo frontal del cerebro lo que hace es que empieza a acceder a todas las otras secciones del cerebro para ver qué información encuentra. Aunque la información no esté conscientemente disponible, la información está allá. Entonces el lóbulo frontal del cerebro empieza a acceder a las diferentes partes del cerebro para ver cómo resuelvo este problema. Y eventualmente viene una idea y se resuelve. ¿De dónde viene esa idea? Esa idea es producto de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos estudiado. Por eso es supremamente importante que estudiemos. Pero acá hay un punto y es que esa idea que viene, que va a resolver la situación, también es producto de los traumas, o también es producto de los bloqueos, o también es producto de los mapas mentales que nosotros hayamos formado en el pasado. Entonces, si el mapa mental es negativo, y si existe, por ejemplo, un problema y la solución es obvia y la solución es fácil, pero si yo tengo bloqueos, tengo mapas mentales negativos, pues lo que va a pasar es que va a llegar una solución que es cerrada o que simplemente yo me voy a cerrar al hecho de que las soluciones que están disponibles van a funcionar. Entonces, por eso es súper importante reconfigurar el subconsciente, entender cuáles son los mapas mentales negativos, los bloqueos, las creencias que nos limitan y cambiar todo esto. Entonces, bueno, acá tenemos las funciones de la mente. Como habíamos dicho, la neocorteza se encarga de la teoría y la lógica. En la neocorteza está lo que son los pensamientos. Luego viene el sistema límbico del cerebro, que es el cerebro medio, con el sistema nervioso central. Y el sistema límbico entonces se relaciona con todo lo que tiene que ver con experiencia y sentimientos. Entonces, acá un paréntesis, ¿qué es un sentimiento? Pues un sentimiento no es más que la reacción química que se produce luego de que tenemos un pensamiento. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene un pensamiento sexual, ese pensamiento sexual activa una serie de químicos que producen una reacción en el cuerpo. Lo mismo, si tengo un pensamiento de odio, de frustración, de ira, ese pensamiento le dice al cuerpo que genera unos químicos, ¿no? Entonces, los químicos que se generan o que se liberan al tener un pensamiento sexual no van a ser los mismos químicos que se generan al tener un pensamiento de odio. Cada uno de esos pensamientos libera unos químicos y luego esos químicos es los que nos hacen sentir. Entonces yo digo, uy, ¿por qué me estoy sintiendo triste? Entonces, si yo me pregunto por qué me estoy sintiendo triste, lo que debo analizar es qué es lo que estoy pensando que hace que mi cuerpo genere esos químicos que me llevan al sentimiento de tristeza. Los sentimientos es una buena forma de saber qué es lo que estoy pensando. Entonces, cuando uno analiza qué es lo que estoy pensando, lleva un proceso que se llama un proceso de metacognición, que es estar siempre alertas de qué es lo que pensamos. Pero el que nos da la alarma de los pensamientos realmente son los sentimientos, porque si yo me estoy sintiendo feliz, quiere decir que estoy teniendo en mi cabeza pensamientos que son positivos, pero si me estoy sintiendo terrible, si me estoy sintiendo asustado, si me estoy sintiendo de X o de Y forma, eso quiere decir que en mi cabeza estoy teniendo pensamientos que no son los adecuados. Bueno, y ya después tenemos el cerebelo, y lo que sucede es que cuando una persona aprende, digamos, no sé, yo que estudié ingeniería, estoy aprendiendo teorías de redes. Entonces la teoría llega a la neocorteza y se empieza a grabar. Cuando yo esa teoría la pongo en la práctica, entonces eso ya es el cerebro medio, el que entra en acción. Entonces la teoría está en la neocorteza. Cuando yo empiezo a practicar, el cerebro medio se encarga de segregar unos químicos para que la teoría más el aprendizaje con la práctica se vuelva ya o se convierta en, un, en una memoria de largo plazo. Después de que yo practico tanto teoría, o sí, después de que hago tanto teoría práctica,
esas dos se juntan y se graban en el cerebelo y se graban como un software que corre automáticamente. Entonces, por ejemplo, lo mismo sucede cuando yo aprendo a manejar. Cuando yo aprendo a manejar, estoy siempre pendiente cómo meto la primera, el segundo, el cambio, el freno, el acelerador, cuando meto el clutch, lo que sea. Pero después de tanto practicarlo, entonces esas dos se unen y graban eso como un programa automático en el cerebelo. De tal forma que ya en el futuro, por ejemplo, yo estoy manejando y yo no pienso, yo no digo, ay, tengo que meter primera, segunda, tengo que frenar acá, no, eso ya corre automáticamente. Y la cuestión es que lo mismo ocurre con cada una de las cosas de nuestra vida. Si cuando niños nuestros papás nos decían, o a alguien le decían, no, es que el dinero no alcanza, es que tener dinero es complicado, me ves que el dinero cae de los árboles, cosas así, todo eso le empieza a formar en el niño un mapa mental que le dice el dinero es extremadamente difícil de conseguir. Si quieres dinero hay que trabajar duro. Entonces lo que hacen es que ya lo están programando. Después eso pasa como un programa automático en el cerebro, de tal forma que si por ejemplo a alguien le viene con una oportunidad de negocio que podría ser algo muy exitoso, él inmediatamente lo descarta porque el programa automático del cerebro le está diciendo que conseguir dinero es extremadamente difícil, que conseguir dinero es doloroso, que para conseguir dinero debo de esforzarme demasiado. Entonces es muy importante cuidar qué es lo que le decimos a los niños y también es importante eh, desde nuestro punto de vista como personas aprender a filtrar qué es lo que aceptamos y qué es lo que no aceptamos para nuestra vida. Si una persona tiene cáncer y va al oncólogo y el oncólogo le dice, su cáncer es un cáncer terrible que lo va a matar. Si la persona acepta eso, eso de inmediatamente va a la neocorteza, sistema límbico y luego se graba en el cerebelo como un programa automático. El resultado es que le pueden aplicar 1000 tratamientos, pero si la persona tiene ese programa automático corriendo en el cerebelo, pues se va a morir porque permitió que esa creencia ingresara en su sistema, ingresara en su subconsciente. Entonces, en ese caso, lo primero que hay que hacer es, primero me busco otro oncólogo y seguro hablo con mi cerebro. Yo no permito que esta creencia acceda a mi neocorteza, ni a mi sistema límbico, ni a mi cerebelo. Y le hago un reframe. Entonces, cuando el oncólogo me dice esto, yo lo que digo es no, decido no creer en eso y lo que creo es que para mí sí hay un método que va a ser efectivo y que me va a liberar del cáncer. Entonces, así es como funciona la mente. Ok, entonces ya vamos a ir a los casos de estudio. Entonces, el primer caso de estudio. Estos son casos que yo he resuelto con hipnosis. El primer caso de estudio, entonces, como lo podemos ver acá, es un joven adicto al cigarrillo. Él fumaba 15 cigarrillos diarios, ¿no? Entonces lo pongo yo en trance, lo pongo en hipnosis y le empiezo a preguntar, se le pregunta al subconsciente cuál es la razón de esa adicción. Cuando se le pregunta al subconsciente en regresión, para este caso, la primera escena a la que el subconsciente lo lleva es una escena en la que él estaba con su abuela, estaban en la casa, entonces él me dice, estoy con mi abuela, estoy en la casa, mi abuela se va al cuarto, se encierra y me dice, quiero estar en paz, quiero estar tranquila. Y le pregunto yo, ¿y por qué se encierra en el cuarto? Entonces dice, porque va a fumar. Ok, vamos a ir a otra escena. ¿Cuál es la siguiente escena? La otra escena es yo estoy en la casa de mi abuela eh, y estoy fumando. Y entonces yo le digo, ¿y por qué fuma? Porque es mejor quedarme en la casa fumando, porque si salgo a rumbear o algo así, cuando regrese, pues voy a tener problemas y ella me va a golpear, pues por decirlo así. Entonces, ya viendo esas escenas, le preguntamos al subconsciente, cómo es que esas escenas se relacionan con el problema actual del cigarrillo, ¿no? Entonces el subconsciente llega y dice, pues sí, la idea o la creencia que yo formé es que si tengo problemas, que si estoy pasando por situaciones difíciles, cuando voy a fumar, entonces esas situaciones difíciles desaparecen. ¿Y de dónde aprendió el subconsciente esa creencia? Pues cuando vio a la abuela que decía, quiero estar tranquila, quiero estar en paz.
y se iba a fumar. Inmediatamente el subconsciente queda programado. Entonces, por ejemplo, les quiero contar una historia ahora que estamos hablando del cigarrillo. Por allá en los 50, los 70, cuando las mujeres aún no eran independientes, los únicos que fumaban eran los hombres. Entonces, las empresas de cigarrillos dijeron, tenemos que ampliar el nicho de mercado porque necesitamos que las mujeres empiecen a fumar, ¿no? Entonces contrataron a un psicólogo que fue uno de los psicólogos que habían trabajado para los nazis eh, respecto de cómo manipular todo lo que era la psicología de las masas para hacer que las personas creyeran en lo que el líder los lleva a creer, ¿no? Entonces, este señor creó de hecho hay un libro, ¿cómo se llama? Propaganda, se llama el libro de Propaganda, que habla de la psicología de manipular las masas. Entonces, él empezó a crear unas campañas, o en base a la teoría de él empezaron a crear unas campañas en las que pusieron a mujeres, a unas mujeres que tenían de pronto un aspecto un poco masculino, con unas camisas un poco masculinas, acatadas, ¿no? Y en posiciones un poco fuertes a fumar, ¿no? Entonces, claro, la mujer veía eso y decía, inmediatamente lo que el subconsciente relaciona es fumar, nos da poder y así es como nos vamos a liberar o vamos a ser independientes pues de esa estructura en la que el hombre antes era como dominante, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. El subconsciente de esa forma es que aprende y todo lo aprende. Entonces, si hay problemas de peso, hay una idea detrás. El subconsciente en algún momento adquirió una creencia y la grabó en el cerebro. El siguiente caso fue una niña que tenía ataques de pánico y depresión. Los ataques de pánico que ella presentaba era únicamente cuando tenía que relacionarse en un grupo. Entonces, si ella estaba en un grupo de personas, donde habían bastantes personas, ella empezaba a tener ataques de pánico. Eso era lo primero. Y la depresión, pues lloraba todos los días. Entonces, cuando hicimos regresión con ella, de hecho el testimonio de ella está en mi sitio web, que es www.lifechanginghypnotherapy.com. Entonces, lo que sucedió en hipnosis con ella entró en un trance muy profundo, porque no todo el mundo tiene igual nivel de trance. Hay unas personas que entran en trances muy profundos, otras personas en trance medio, otra persona que el trance es muy ligero, pero hipnosis es igualmente efectiva para todos ellos. Pero en ella el trance fue supremamente profundo. Ella entró en hipnosis y estando en hipnosis ella llegaba y decía, empezó a llorar muchísimo, gritaba, parecía que fuera un exorcismo. Entonces, cuando empezamos a hacer el proceso para ver cuál era el dolor de ella, ¿no? Entonces, el problema de ella era que el papá biológico la abandonó cuando ella apenas estaba recién nacida, como 9 meses, él se fue. Y después la mamá se consiguió un novio, un esposo, una pareja, lo que fuera, que vendría a ser el padrastro de ella, ¿no? Entonces, lo primero que vimos es una escena donde el padrastro la golpeaba a ella y la mamá no decía nada, ¿no? Entonces el niño en base a esa experiencia forma una creencia, no soy digno de amor, porque si fuera digno de amor, entonces mi mamá me protegería de mi padrastro, ¿verdad? Luego, en otra escena, la tía de ella la lleva a visitar al papá biológico y el papá biológico apenas la ve le dice, ¿usted qué hace aquí? Váyase de aquí, no la quiero ver. Entonces, otra creencia, ¿no? No soy digna de amor porque ni siquiera mi papá quiere verme. Se graba en el subconsciente. Entonces, esas escenas fueron lo que causaban la depresión y los ataques de pánico. La depresión, pues la idea que ella tenía era no soy digna de amor. No valgo lo suficiente como para que alguien me ame. Y luego viene la parte de los ataques de pánico y cuando le preguntamos al subconsciente por qué crea los ataques de pánico, el subconsciente dice, es un método de protección, porque si yo creo los ataques de pánico cuando ella está alrededor de personas, entonces eso lo que hace es que ella ni siquiera quiera relacionarse con personas. Si no se relaciona con personas y si no crea vínculos,
pues en un futuro no va a tener otra decepción como la que tuvo con sus papás. Entonces, esa es la función del ataque de pánico. Siempre que hay enfermedad, siempre que existe algo en el subconsciente, es porque la mente cree que tiene un rol, una función, un propósito y una intención. Con el sobrepeso es lo mismo. Por ejemplo, hay personas que fueron abusadas de pequeñas y la mente dice, necesito crear un método para que esto no vuelva a suceder. Voy a crear sobrepeso, porque con el sobrepeso entonces voy a ser menos atractiva y entonces las personas no me van a dañar. Hay que recordar que la principal función del cerebro es mantenernos vivos. Esa es la función principal del cerebro. ¿Cómo el cerebro aprende a mantenernos vivos? Lo hace mediante dos mecanismos. Primero, acercándonos hacia lo que es placentero y segundo, alejándonos de lo que es doloroso. ¿Y cómo el cerebro aprende que es doloroso? Lo hace por dos métodos. El primero es a través de la experiencia. Entonces, por ejemplo, si hay una vela encendida y yo llego y le meto el dedo, pues me duele, ¿no? Entonces el cerebro dice dolor, peligroso, no me vuelvo a acercar. Entonces, si vuelvo a ver una vela, pues no le voy a meter el dedo, obviamente, porque el cerebro aprendió. Pero el cerebro también aprende a través de las palabras y de lo que nosotros hablamos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy diciendo siempre, odio mi trabajo, no me gusta mi trabajo, a mi jefe me odia, entonces el cerebro llega y dice, oh, esta persona odia su trabajo es peligroso para ella, es tortuoso, voy a crear o voy a hacer algo para que ya no tenga que estar en esa situación. Y bam, le crea una enfermedad, un cáncer o bueno, cualquier enfermedad. Entonces, sí, claro, se enfermó, ya no tiene que ir a trabajar. No estábamos cuidando qué palabra le estamos diciendo a nuestro cerebro. No estamos cuidando qué es lo que hablamos. Y como el cerebro aprende y reacciona, pues finalmente nosotros somos los culpables. La tercera escena o el tercer estudio de caso fue una persona, una muchacha que era iracunda y tenía problemas así porque reaccionaba muy fuerte, ¿no? Entonces reaccionaba extremadamente fuerte, con enojo. Y cuando fuimos a hacer la hipnosis, porque ella tenía ese problema, lo que encontramos fue, cuando hicimos regresión, ella fue hasta el útero cuando estaba en la barriga de su mamá. Y la primera escena que ella encuentra es, oh, mis papás están peleando y pelean porque mi papá tiene una mujer. Entonces yo le pregunto, ¿y qué significa que eso para ella, no? Que no ama a mi mamá. ¿Qué más significa? Que tampoco me ama a mí. Primera escena. Segunda escena, era el día de sus cumpleaños y ella ve que el papá llega con bicicletas para sus dos hermanos, pero no para ella. Pues ahí los hermanos. Entonces ella llega y piensa, es mi cumpleaños, pero llegan con regalos para ellos, ¿no? Entonces no me ama a mí. Entonces, todo el odio y todo el rencor, lo que ella tenía por dentro era eso, era esa ira o ese dolor de que el papá no la amaba a ella como amaba a los hermanos. Entonces, después de hacer hipnosis y ingresar a todo esto, uno se empieza a dar cuenta que los hábitos y los comportamientos cambian. Entonces, por ejemplo, el chico que era adicto al cigarrillo, inmediatamente dejó de fumar y dice, qué cosa tan rara, porque antes yo si no me fumaba cigarrillo, inmediatamente sentía ansiedad. La chica de los ataques de pánico dijo, los ataques de pánico dejaron de suceder y dejé de llorar inmediatamente porque antes yo lloraba todos los días, lloraba por mi mamá. Entonces, ahora ni siquiera la recuerdo. O sea, la recuerdo ocasionalmente, pero antes todos los días pensaba en ella. Y eso era lo que la ponía a llorar. Y la persona de la ira, la sobrina de ella, me dice, ¿qué le hiciste a mi tía que ahora se comporta como un dulce? Ahora es una tía dulce. Entonces, bueno, finalmente lo que vamos a hacer, voy a hacer una práctica de hipnosis. Es pues una parte muy pequeña porque normalmente una sesión de hipnosis puede durar 2 horas, 3 horas, dependiendo de la complejidad del trauma. Pero acá voy a hacer una demostración de cómo funciona hipnosis. Entonces, a los que están escuchando esta masterclass, les pido que por favor se sienten en un lugar cómodo, donde no vayan a tener distracciones. Y vamos a empezar con la hipnosis. Como es una hipnosis grupal, pues cada uno va a pensar
en su mente cuál es el problema que quiere resolver y también va a pensar en su mente. Cuando yo les diga llenen los espacios, van a llenar los espacios respecto de eso que quieren resolver. Entonces van a cerrar, van a mirar hacia arriba tan alto como puedan. Entonces la idea es mirar hacia arriba casi como si quisiéramos voltear los ojos. Miran hacia arriba sin subir la cabeza, con la cabeza siempre en posición horizontal. Miran hacia arriba tan alto como pueda. Inhalan profundamente y exhalan. Inhalan de nuevo y cada vez que parpadean notan que es la profunda hipnosis, la profunda relajación viniendo sobre ustedes. Exhalan. Inhalan una vez más y a medida que exhalan manteniendo siempre los párpados, perdón, la vista hacia arriba, van a mantener siempre la vista hacia arriba hasta que yo lo indique. Cierran los párpados. Y ahora que los párpados están cerrados, los músculos y los nervios dentro y alrededor de los ojos empiezan a sentirse pesados, cansados y somnolientos. Los ojos se sienten como si se hubieran fusionados, como si hubieran sido sellados, como si hubieran cerrados con llave, como si hubieran sido pegados con Super Bonder. Y ahora quiero que noten que entre más tratan de abrir los ojos, más pesados, más sellados, más cerrados, más cansados, más somnolientos se sienten. Ahora quiero que se olviden de la posición de los ojos, dejen ir los ojos a donde ellos quieran ir y quiero que permitan que se desarrolle en su cuerpo esta sensación de flotar, de fluir y de dejarse llevar. Ahora quiero que imaginen, o ahora quiero más bien que inclinen un poco la cabeza hacia abajo para que tengan la misma sensación que se tiene cuando se está mirando por un balcón o 10 escalones descendentes. Y conforme yo cuento hacia atrás, ustedes van a sentir sus pies, ver sus pies y oír sus pies bajando cada uno de esos 10 escalones y van a ir más profundo, mucho más profundo dentro de la hipnosis. Ahora dan el paso al escalón 10. Cada músculo, cada nervio se suelta y se relaja. Permiten que se relaje y ven más profundo. Ahora pasan al paso 9. Pueden escuchar sus pies haciendo contacto con cada escalón y van más profundo. Al paso 8 y al 7 pueden sentir sus pies haciendo contacto con cada escalón y van más profundo. Ahora van al escalón 6 y al 5. Cada ruido, cada movimiento, cada sonido alrededor de ustedes los lleva más y más profundo dentro de la hipnosis. Ahora van al paso 4 y al paso 3 navegando a un estado más profundo de hipnosis. Ahora van al paso 2, al paso 1, descienden más profundo, fluyen más profundo y se sumergen más profundo. Y cada vez que yo chasqueo mis dedos y digo ve más profundo, fluye más profundo, sumérgete más profundo, ustedes fluyen más profundo, se sumergen más profundo y van muchísimo más profundo. Ahora quiero que imaginen que sus ojos están sellados, están cerrados, están fusionados. Es como si se les hubiera puesto Super Bonder en los ojos y están completamente sellados. Entonces quiero que imaginen que sus ojos están sellados y ahora quiero que se den cuenta que cada vez que tratan de abrir los ojos es imposible de abrir los ojos. Intenta abrir los ojos y descubre que están sellados, ve más profundo.
Intenta abrir los ojos y descubre que están cerrados, ve más profundo. Intenta abrir los ojos y descubre que están fusionados, están sellados, están cerrados herméticamente, ve más profundo y 50 veces más profundo. Para poder solucionar un problema debemos entender cómo, cuándo y por qué ese problema se originó. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que conforme yo cuento hacia atrás, ustedes van a navegar a una escena, a un lugar, a un momento, a un evento, a un tiempo, que es la causa, la raíz del por qué ustedes tienen. Completen en esa línea mentalmente cuál es su problema. Adicciones, adicción al tabaco, alcoholismo, sobrepeso, dependencia emocional, asma, eczema, anorexia, bulimia, cualquier enfermedad, cualquier cosa, siempre tiene una raíz en el subconsciente. Y no solo enfermedades, sino también situaciones, relaciones tóxicas, pobreza. Todo tiene una raíz en el subconsciente, entonces van a llenar ahí. A la cuenta de 5, su subconsciente, su mente brillante, los está llevando de vuelta a una escena, a un tiempo, a un lugar que está totalmente relacionado con su problema. A la cuenta de 4 se vuelven más pequeños, más jóvenes, más chiquitos y flotan de regreso a una escena que está totalmente relacionada con el problema que ustedes tienen. Llenen mentalmente cuál es su problema. A la cuenta de 3 y 2 te vuelves más pequeño, más chiquito y flotas de regreso a una escena que es absolutamente significativa. A la cuenta de 1 estás en esa escena y ya estás ahí. Y cuando chasqueo mis dedos puedes ver cómo esa escena aparece enfrente de ti como si estuviera siendo mostrada en una pantalla de computador. Entonces ahora quiero que veas en esa escena si estás adentro o estás afuera, si es de día o es de noche, cuántos años tienes. Quiero que veas con quién estás y quiero que veas qué es lo que estás experimentando en esa escena. ¿Qué es lo que se está diciendo en esa escena o cuáles son las acciones que están sucediendo en esa escena? Y conforme tú estás en esa escena y estás viendo unas acciones, quiero que te digas mentalmente, en esta escena tengo tantos años, estoy adentro, estoy afuera, y lo que está sucediendo es, completa mentalmente qué es lo que está sucediendo. Y ahora quiero que digas, y esto me hace sentir, completa cuáles son los sentimientos que te despiertan esas escenas o esa escena. Entonces, ahora que ya has analizado esa escena, que es una de las causas de tu problema actual, quiero que imaginas que pones las manos hacia arriba sobre tu regazo y en la mano izquierda vas a poner la escena de la cual acabas de ser testigo y en la mano derecha vas a poner tu problema actual. Entonces la escena es la escena que acabas de revivir y en la mano derecha tu problema actual, ya sea adicción al cigarrillo, sobrepeso, falta de confianza, relaciones tóxicas, problemas económicos, problemas de piel, acné, pérdida de cabello, eczema, tinnitus, diabetes, parálisis cerebral, cualquier cosa, disfunción eréctil, eyaculación precoz, problemas para quedar en embarazo, depresión, ansiedad, ataques de pánico. Entonces, ahora quiero que imagines que entre la mano derecha y la mano izquierda hay una cinta blanca. Y esa cinta blanca tiene una descripción que dice cómo esa escena está relacionada o es la causa del problema actual. Y quiero que mires qué dice en esa cinta. Aun si no puedes visualizar lo que dice en esa cinta, quiero que tú pienses
¿Qué diría esa cinta si supiera cuál es la relación entre la escena y el problema? Entonces, ahora que hemos encontrado la causa y el significado de esa causa y cómo esa causa produjo el problema, pues nos vamos a deshacer de ella. Entonces, quiero que te empieces a balancear un poco de derecha a izquierda y a medida que te balanceas, puedes ver cómo esa creencia se empieza a desvanecer. Puedes ver cómo esa escena se empieza a desvanecer. Puedes ver cómo esa escena se ha ido. Es algo que era parte del pasado y que ya no tiene poder y que nunca más te afectará. Ahora entiendes y comprendes que cuando eras niño viviste unas situaciones y esas situaciones te llevaron a formar conclusiones. Y puede ser que esas conclusiones te dañaron, ¿no? Pero pues eras un niño, no tenías suficiente experiencia en el mundo y las conclusiones que formaste fue basada en la poca experiencia que tenías. Pero entonces ahora quiero que entiendas que esa experiencia, esas creencias que formaste y esos pensamientos que pensaste son tuyos. Y como son tuyos, tú puedes ahora reformar esa creencia, la puedes cambiar o la puedes eliminar. Y ahora, mientras te meces, quiero que sepas que tú estás cambiando esa creencia, te estás deshaciendo del peso y del dolor que esa escena tenía para ti. Pero quiero que entiendas también que ahora eres un adulto y que esas escenas ya no tienen el poder para afectarte nunca más. Entonces, conforme te balanceas o te meces de derecha a izquierda esa escena y el dolor involucrado y los pensamientos o creencias relacionadas se están deshaciendo, se están desvaneciendo, se están yendo. Son algo que solías creer, que solías sentir, que solías pensar, pero que ahora en adelante no tienen ni tendrán nunca más importancia o valor sobre ti. Entonces imagina que esa creencia, ese dolor se va, se diluye, se está yendo por el drenaje. Imagina que es agua negra. Imagina que estás tomando una ducha. Esa agua negra empieza a salir de tu cuerpo, se va por el drenaje. Y a medida que la ducha llena de luz continúa, el agua se empieza a hacer más clara y se hace tan clara que ahora lo único que ves es agua totalmente transparente fluyendo de ti. Eso significa que has dejado ir el dolor. Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a contar de 1 a 5. Y cuando llegue a 5, vas a abrir tus ojos, te vas a sentir totalmente relajado, lleno de energía, en paz, en tranquilidad, en amor, exitoso. 1, 2, 3, 4. Inhala profundamente. 5. Abre los ojos. Bueno, les quiero agradecer a todos por haber asistido a mi masterclass. Les recuerdo que esto fue simplemente una pequeña experiencia de lo que la hipnosis hace. Me gustaría que por favor dejen los comentarios respecto de lo que sucedió cuando en hipnosis les di la instrucción de que no podían abrir los ojos. Quiero que por favor me dejen saber eso y que entiendan que si el cerebro acepta una sugestión como esa, que los ojos están totalmente pegados y fusionados y que no los puedo abrir, pues el cerebro también acepta sugestiones que son supremamente poderosas y esas sugestiones son las que nos llevan a sanar y a cambiar todo lo que somos. Les voy a dejar en los comentarios mi sitio web www.lifechanginghypnotherapy.com. Yo uso, por decirlo, se puede decir que es el método de hipnosis más poderoso en este momento en el mundo. Es un método que se conoce como RTT, Rapid Transformational Therapy, y fue creado por una terapeuta que se conoce o se llama Marisa Peerce. Ella es de Inglaterra, del Reino Unido. Entonces, si alguien quiere experimentar una sesión completa, pues me pueden escribir, también pueden comentar este video si tienen preguntas, dudas acerca de los problemas que ustedes se enfrentan, también me lo pueden escribir y me lo pueden dejar ahí en el chat.
y yo pues estaré respondiendo a todos los comentarios. La próxima masterclass la tendré más o menos en 15 días. En esa masterclass voy a hablar acerca de la prosperidad y cómo los bloqueos mentales impiden que la persona avance desde el punto de vista económico.